era muy lejos de China, pero comerciaban con alguien por la seda. Lo Claro, vimos en lo quinto, vimos creo. en quinto básico, ¿se acuerdan? Que era Europa comercializada con China por la seda, ¿ya? Que era uno de los recursos que tenía China y era como los más valiosos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día son estas dos civilizaciones, China e India. Entonces, objetivo, como en todas las clases anteriores, caracterizar la civilización China e India. ¿Ya? Ahí puse civilización china y aquí puse como una imagen que representaba la civilización india. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a partir con la civilización china. ¿Ya? Partamos. Aquí, como nos dice, la civilización china, tenemos que entender siempre que es una civilización de las más antiguas y la que de alguna forma ha durado más. ¿Ya? Aproximadamente se entiende 5.000 años antes de Cristo, ya como cuando empieza a surgir, ¿ya? Y dura hasta 1911, perdón, ¿ya? Que es cuando ya empiezan a tener problemas los emperadores chinos, ¿ya? Entonces, es una civilización que dura bastante tiempo, ¿ya? Eso siempre tenemos que tener bastante claro, ¿ya? Entonces podríamos decir que tienen desde antes de Cristo y siguen extendiéndose después de Cristo, ¿ya? Pero la pregunta que sale acá, nosotros, ¿qué sabemos antes de la civilización china? ¿Qué conocemos de la civilización china? Ustedes, ¿qué han escuchado de la civilización china? ¿Qué saben de los chinos? Em, que son asiáticos. Sí, que son asiáticos, ya, ¿qué más? Que Tienen los ojos creen, raros. que creen en más de un dios, creo. Que hay bastantes religiones, sí, son algunos que son politeístas, otros tienen... vamos a hablar un poquito de las religiones de... Creo que deben tener Más avanzados en varias tecnología. Camilo religiones, yo primero. creo, ¿Qué cosa, Camilo? Ahora sí que no escuché bien, se cortó. que deberían, yo creo que deben tener varias religiones, no solo las que conocemos nosotros. Ya. Sí, tienen bastantes religiones, podemos ver un poquito de eso. Jaime, ahora sí. Tomaron Están mucho, más avanzados en tecnología. La tecnología ya. Ahora Martín. Que son uno de los tomaron mejores del mundo mucho, en artes marciales. Espera, Víctor, Martín primero. Después tomaron mucho territorio al principio. tienen abarcan mucho territorio ya. Ahora Víctor, sí. Son muy buenos peleando en artes marciales o cualquier pelea. Ya. Sí, ya tienen esa. Y también lo tienen por una idea de un poco de su religión también. Algunas partes de su religión practican mucho lo que es el arte marcial. ¿Ya alguien más sabe algo de los chinos? Que son chinos. Ya, sí, ya, muy bien, ya vamos. Por lo menos conocen de alguna forma. Por ejemplo, ¿han escuchado de la muralla china? Que es más gigante, es muy larga, muy larga. Ya que es una muralla que se ve desde el espacio, ya. Entonces, Eso es un mito. ya, entonces vamos a ir avanzando un poquito. Ya, a ver, primero que todo, siempre tenemos que ubicarnos. ¿Dónde se encuentra China? ¿Ya? China se encuentra en el continente asiático. Ahí lo ven, continente asiático. Ahí está Japón, porque siempre lo mencionaba, esa isla que está ahí está Japón, entonces se encuentra muy cerca. China, continente asiático, y también nace alrededor de dos ríos, ¿ya? Que si nosotros los vemos se llama Río Amarillo y el Río Azul, ¿ya? Pero en realidad tienen otro nombre, pero nosotros lo vamos a conocer como Río Amarillo y Río Azul, ¿ya? Se llaman río como Huanghe y Río Yangtze-Kiang, pero no sé pronunciarlo bien, así que dejémoslo y lo vamos a conocer como Río Amarillo y Río Azul. ¿Ya? Esos son los fundamentales. Y si nosotros los vemos acá, fíjense, ¿se ve? Ahí estaría el Río Amarillo, ¿ya? Y el Río Azul. Entonces la civilización china acaba, primero que todo. Actualmente China ocupa todo, sería como todo este espacio, ya aproximadamente todo ese espacio, pero van a ser en esa zona, ya si se dan cuenta, entre los dos ríos, ya igual que todas las grandes civilizaciones. Por ejemplo, Egipto estaba el Nilo, Mesopotamia estaba el Tigris y el Éufrates, China está el río Amarillo y el río Azul, ya súper importante los ríos. ¿Ya? Después, la próxima clase vamos a hacer un trabajo de mapas para que podamos
ubicarnos. Siempre es fundamental ubicarnos en los mapas. ¿Ya? También ellos tenían una idea de sociedad, ¿ya? Una pirámide social como todas las otras civilizaciones. ¿Ya? También tenían una organización social. ¿Ya? En la cabeza de esta organización social estaba el emperador. ¿Ya? No sé si alguien vio Mulan alguna vez, la película. ¿Ya? Son personajes de Mulan. Aunque no me crean, no. ¿No? Bueno, pueden verla, si quieren. Ya está el emperador. Yo tampoco. He visto el puro final. Yo sí, ¿Ya? profe. El emperador era el líder de la civilización, ya como en Egipto rey. estaba el faraón. Acá está el emperador chino. ¿Ya? Después viene la aristocracia nobiliaria, es decir, la aristocracia, los familiares del emperador, los terratenientes, ¿ya? Las familias, como podríamos decir, mayor riquezas, ¿ya? Que de alguna forma eran catalogadas como nobles, ¿ya? Después venían los funcionarios de gobierno, los que trabajaban para el emperador, los que trabajaban para estos señores, ¿ya? Y finalmente estaban los campesinos y los siervos, ¿ya? Que era la gran mayoría de la población, ¿ya? Aquí podríamos agregar un espacio más, que sería para los esclavos, ya como todas las civilizaciones tienen esclavos, ya, pero en China no se dio mucho esto de la esclavitud, ya, de hecho a mí también me extrañó, porque ya yo sabía que habían esclavos, yo tenía la pirámide con esclavos, pero dije, oh, no me acuerdo de haber visto mucho en China. Profe, ¿Sí? China la mayoría de veces se identifica por esa estructura como esa. Están en todas partes de China. Claro, pero busqué, por ejemplo, y ellos no tuvieron mucha esclavitud en un principio de su gran civilización antes de Cristo, no tuvieron tanta esclavitud, sino que no eran prisioneros de guerra, ya que lo que podemos decir como esclavos. Sí tenían esclavos que eran los prisioneros de guerra, y después eso se fue desarrollando, pero como esclavos como las otras civilizaciones, no. ¿Ya? Después la esclavitud sí se dio en China, eso sí es importante, pero en un principio como antes de Cristo no existía esta esclavitud como la sabemos en otras civilizaciones. Martín, ahora sí. ¿Cómo funcionaban las cosas del emperador? Por ejemplo, si moría el emperador, ¿a quién se le llevaba el puesto de emperador ahora? Ni sé. Esto funcionaba Supongo que por será lo mismo que los emperadores, esto se le pasa a los familiares. Sí, aquí lo vamos a explicar. Ya que mencionaste, vamos a saltar un poquito esto y vamos a hablar sobre eso. Cómo se organizaban ellos, eran las dinastías. ¿Ya? Ellos se organizaban en base a dinastías que eran de la misma familia. Ya todos habían dinastías que gobernaban China. Entonces, por ejemplo, estaba la dinastía Liang, la Tang, la Jin, que por el tiempo se van distribuyendo. Entonces eran familias. Y como dice el Víctor, claro, el hijo del emperador iba a gobernar o alguien de la familia. Entonces esto se le conocía como las dinastías. Así se organizaban los chinos. Entonces eran, bueno, si nosotros vemos, en China hubieron dinastías que eran más famosas y más importantes, ¿ya? Como las que les mencioné acá. Ya la dinastía Liang, Tang, Jin, Hanzhou. También estaba, la que no mencioné acá, estaba la dinastía Qin, ¿ya? Son las dinastías más importantes, eran como los reyes eran de esa familia. Y cuando cambiaban dinastía era porque, claro, no había un descendiente o había alguna guerra y ascendía otra familia a gobernar China, ¿ya? Pero es lo mismo que todas las anteriores civilizaciones, ¿ya? Por familias, ¿ya? Si estaba por ejemplo, en Egipto estaba el faraón, los descendientes del faraón acá el emperador tiene que ir siempre de la misma dinastía, a no ser que cambie la dinastía, ¿ya? Entonces, así está viendo, se ve esto lo de las dinastías. ¿Quedó claro, Martín, eso o no? Sí, tío. Ya, No entendí, profe, yo. perfecto. ¿Entendió, no? Yo, Víctor Miranda, no. Sí, ya, perfecto, ¿entendió? Como algo así como, No entendí. Ah, no como entendió. Estados Unidos, ¿Cómo que No tiene entendí? diferentes En Estados gobiernos. Unidos son elecciones democráticas, ¿ya? Nosotros elegimos a un presidente, se elige un presidente, igual que en Chile se elige un presidente, acá no. Había una familia, era la que gobernaba en Pero sí. Había que estado el tienen como emperador, que era, diferentes gobiernos. pero es que acá estaba el emperador, que era el líder de todo el imperio chino, ¿ya? Y ese emperador era de una dinastía, ¿ya? De esa familia. Entonces, si ese emperador moría, desde esa misma familia iba a salir el otro emperador,
¿ya? Entonces todo quedaba en una familia que era la dinastía. Entonces, claro, si ese O sea, emperador tenía un hijo, ¿qué? si no era familia del emperador, no podía ser nunca emperador. Claro, no, porque no estaba en la dinastía. Entonces las dinastías iban gobernando, la familia iba gobernando China, ¿ya? Entonces si el emperador tenía un hijo, lo más probable es que el hijo del emperador iba a ser el futuro emperador, ¿ya? Y si no tenía un hijo, iba a ser alguien de su familia, o su dinastía se conoce, ¿ya? Pero eso es importante, los gobernantes Y siempre... la, ¿Martín? y la mujer del emperador quedaba como ciudadana o qué era. Era, podríamos decir, como la esposa del emperador nomás, pero no tenía aquí siempre en estas civilizaciones el que de alguna forma lo que importaba era el hombre, más que todo. Ya el hombre era como el Profe, que transmitía el liderazgo. Entonces, si tenía el emperador tenía una hija, lo más probable es que tendría que haber sido esperar que el emperador tuviera un hijo. Si no, tendría que haber pasado a un familiar hombre. ¿Ya? ¿podía haber emperadora, mujer? Nunca hubo una emperadora mujer, ¿no? Sería emperatriz, pero sería como la esposa del emperador, ¿ya? Claro, Eso es un poco machista. claro, en a este ver, caso. pensemos que en estas civilizaciones sí se da mucho machismo, ¿ya? Eso sí, tengámoslo bien claro. ¿Ya? Profe, ¿Sí, Gustavo? ¿y qué era lo que pasaba si el emperador no tenía ni hijo ni esposa? Pasaba a alguien de su familia. A lo mejor tenía un primo lejano de la misma dinastía que tenía que asumir, ¿ya? Por eso se llaman Ya. dinastías. ¿Ya? Y si había algo, por ejemplo, una pelea entre familias y había otra familia que quería tener el poder, ¿ya? Tenía que Menos. derrotar a la otra familia y se iniciaba otra dinastía gobernante. ¿Ya? Ya. Ahí está lo que era organización política. Ahora vamos a ver lo que siempre vemos que sería la economía. Y aquí lo puse. La economía en China era más diversa. Se basaba, no obstante, se basaba principalmente, aquí les puse algo completar. ¿En qué creen que se basaba? Siempre les digo, ¿en qué se basa la economía acá en China? En minerales, En una actividad económica. ¿Cómo se llama esa actividad económica? La que vimos. ganadería, Ganadería y ¿cuál es la otra? Agricultura. Agricultura. Entonces aquí llegaríamos con agricultura. Entonces la economía en China es más diversa. Se basaba principalmente en la agricultura, pero tenían actividades diferentes como el comercio. ¿Ya? Principalmente ellos se basaban siempre, recordemos, en la agricultura, pero también tenían comercio entre las ciudades de China. ¿Ya? La ganadería se basa principalmente en el trigo, la cebada y el arroz, ¿ya? Por eso también cuando hablamos de los chinos siempre dicen, se habla sobre el arroz, ¿ya? Los chinos cultivan mucho lo que era el arroz, ¿ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, su actividad económica, especialmente lo que es agricultura. También tenían ganadería, pero la agricultura es fundamental para los chinos. ¿Ya? Les puse ahí para que ustedes siempre sepan que la ganadería es muy importante para esta civilización. O sea, la agricultura es muy importante para esta civilización. ¿Ya? Acuérdense que la agricultura le dio el paso a ser civilizaciones sedentarias y crecer. La agricultura siempre han estado en todas las civilizaciones. Sí, eso tenemos que tenerlo bien claro. En todas las civilizaciones hay agricultura. Y si cuando existe la agricultura y hay excedentes, se puede dar el comercio. ¿Ya? De hecho, con la agricultura evoluciona el humano. Claro, podríamos decir que sí. Eso, hay muchos estudios que dicen eso, que la agricultura le dio el paso a que los humanos pudieran de alguna forma ir creciendo en civilización, en tecnología, ya, etc. Ya, esto es organización política. Las religiones en China. Ya, a ver, aquí ustedes ya me hablaron un Los poquito budas, ¿no? ¿Qué? Los budas. Sí, aquí vamos a hablar un poquito de algunas religiones que tenían los chinos o algunas prácticas que tienen la civilización china, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunos que ellos han practicado y todavía siguen practicando, ¿no? Diferentes, como religiones. Son como Por un un lado, templo de oro. por ejemplo, está el confucianismo, ya que eso después lo va a explicar, el taoísmo y el budismo. Ya, a ver, el taoísmo fue muy importante, sobre todo lo que es en China, porque la visión del mundo de los chinos era siempre observar. Entonces los chinos se daban cuenta que
siempre había un opuesto. Por ejemplo, si existía el día, también existía la noche. Si existía la luz, también existía el oscuro. Si existía la felicidad, también existía la tristeza. Entonces, cada una cosa tenía el opuesto. Entonces, ellos siempre se dieron cuenta de eso. Entonces, empezaron a ver el mundo así, ¿ya? Entonces, ellos también, de alguna forma, relacionaron todo eso de que siempre existe un opuesto, ¿ya? Entonces, si existe el día, existe la noche, Profe, si existe el frío, existe el calor, si existe algo seco, existe algo húmedo, todo ellos siempre lo vieron así, entonces empezaron a pensar el mundo así, ¿ya? Y empezaron a tener la concepción del mundo así. Entonces, de esta forma, empezaron a entender que, por ejemplo, si hay una enfermedad, también existe la cura, ¿ya? Entonces, ellos empezaron a estudiar el cuerpo y empezaron de alguna forma a relacionar todo esto con su forma de vida. Ahora, Víctor, sí. profe, ¿y por qué ocupaba ropa gigante era parte de la religión, o no? ¿Cómo? ¿Las ropas gigantes? Sí. No podría responder eso, no sé. Era su forma de vestir, debe ser por el clima también. ¿Ya? Algo como para Que los... mire, ese viejito de ahí. Después le puedo explicar quién es el viejito. Ese es Confucio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también tenían el budismo, que se lo vamos a explicar un poquito más adelante con cuando hablamos de la civilización india, y ellos que siempre han tenido lo que es el confucianismo, ¿ya? El confucianismo proviene de Confucio, ¿ya? Que era este personaje, ¿ya? Que de alguna forma planteó algunas virtudes elementales que tenían que tener los chinos, ¿ya? O los humanos deberían tener algunas virtudes para vivir bien. Y de alguna forma, la civilización china ha ido practicando esa forma de vivir siempre. Hasta el día de hoy la sigue practicando, ¿ya? Por ejemplo, el respeto a los demás era una de las 8 virtudes de Confucio, ¿ya? La tolerancia, el perdón, la fidelidad, la devoción, la confianza, el deber y el culto a los antepasados. Entonces, esas Todo prácticas, eso él mostró. todos estos principios que tenían, Confucio decían que era la virtud que deberían cumplir los chinos, o principalmente todos los humanos, para poder de alguna forma vivir bien, vivir armoniosamente y vivir bien en comunidad. Entonces, de alguna forma, los chinos muchas veces siempre practicaban esto, ¿ya? Entonces, Confucio, de alguna forma, planteó estas ideas y los chinos siempre siguieron estas ideas del respeto a los demás, la tolerancia, el perdón, la fidelidad y sobre todo lo que es el culto a los antepasados, ¿ya? Siempre manteniendo los antepasados, a sus ancestros como en muy buena posición, ya no sé si han visto de alguna forma que siempre le construían templos a los antepasados, entonces siempre había un respeto por los antepasados, ¿ya? Entonces, de alguna forma, los chinos siempre mantuvieron estas virtudes. Hasta el día de hoy, siguen manteniendo estas virtudes como un pilar fundamental de la civilización, ¿ya? Y de su cultura, ¿ya? Entonces, ellos tienen mucho respeto, ¿ya? Y siempre se han mantenido así. Entonces, por ejemplo, la civilización china, podríamos decir que es una de las pocas que no ha cambiado hasta el día de hoy, ¿ya? Siguen manteniendo su cultura. Entonces, por eso muchas veces nosotros lo vemos como extraños a ellos, ¿ya? Porque tienen una cultura muy diferente a lo que nosotros, que de alguna forma nosotros hemos sido mezcla de la civilización occidental, de las civilizaciones americanas, hemos sido una mezcla. No, la civilización china ha mantenido su cultura. Tío, ¿Sí, Martín? ¿dónde se ubica Tailandia? O sea, ¿es Asia? ¿Es de Asia o de África? Asia. ¿Ya? Ajá. Entonces, aquí también toda esa, como que tienen Tailandia, y también parte de Oceanía, tiene mucha influencia de estas civilizaciones. Después vamos a ver por qué es Tailandia. Déjenme acordarme dónde queda Tailandia. Yo creo que en Oceanía, pero no me acuerdo exactamente. Ya, la escritura. Ya, la escritura, los chinos desarrollaron un tipo de escritura que para nosotros es bastante extraña. ¿Ya? A ver, ellos empezaron con los pictogramas, ¿ya? Que era prácticamente dibujar lo que ellos veían. Entonces, por ejemplo, acá ellos veían un pájaro, entonces ellos dibujaban un pájaro. Y eso, si nosotros veíamos eso, decía pájaro, ¿ya? Y esa idea de pictograma, donde prácticamente
era el dibujo lo que veíamos y se escribía, ¿ya? Entonces ellos dibujaban prácticamente así lo que veían y así lo escribían, fue evolucionando a ideogramas, que después empezaron a escribir ideas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá empezó a evolucionar, a cambiar esto, de este pájaro, evolucionó a esto, que significaba pájaro, ¿ya? Y después, como empezó a evolucionar, aquí vemos a los ideogramas se empezaron a expresar ideas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, emitir la voz de un animal. Entonces acá vemos un pájaro, que estaría ahí, y un pájaro que estaría como gritando, que sería la idea de un pájaro. Entonces se fueron agregando cosas. Entonces partió de un pictograma, que prácticamente se dibujaba lo que se veía, se dibujaba un pájaro, a un ideograma, que se dibujaba la idea, ¿ya? Entonces ellos escriben la idea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros escribimos, se emite la voz de un animal, acá ellos prácticamente lo escriben así, ya que fue una ¿Como evolución de lo que es. subtítulos? No, el subtítulo está en la imagen, pero ellos evolucionaron de un pictograma, donde acá vemos un pájaro que se puede ver fácilmente, que dibujan un pájaro, y evolucionó a la idea, ¿ya? Entonces aquí evolucionó a un pájaro, y aquí, por ejemplo, ellos dicen emitir la voz de un animal, de un pájaro, dibujan lo que era un pájaro, y le ponen como un cuadrito ahí. Entonces eso significa la voz de un animal, ¿ya? Y ellos van escribiendo así. Entonces, para nosotros es bastante complicado entender su forma de escritura, ¿ya? Pero para ellos ya han sido de alguna forma, han crecido de esa forma, entonces no es complicado. Y quizás para ellos nuestra forma de escritura es muy complicada, pero ellos Profe, han sido así, ¿ya? cada de esos signos era un tipo de pájaro o nada que ver. No sé, porque no sabré explicarte bien cómo funciona la escritura china, ¿ya? La evolución, quizás. Ellos fueron evolucionando su forma de escribir, ¿ya? Porque ellos empiezan a escribir con pictogramas, ya empiezan a dibujar prácticamente, dibujan un pájaro, así, después empiezan, por ejemplo, si quieren dibujar un león, dibujan un león, pero esos pictogramas empezaron a evolucionar, a cambiar a ideogramas, donde empiezan a plasmar en su escritura las ideas. Entonces, claro, ahí está el pájaro, ahora en un ideograma el pájaro es así, y si querían agregarle más, por ejemplo, que el pájaro estuviera emitiendo un sonido o un sonido de pájaro, le agregaban algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, si vemos, acá lo voy a intentar dibujar, aquí está el pájaro, eso significa pájaro en chino, y ahí también está el pájaro, ¿cierto? Pero acá le agregaron algo. Entonces acá dice, es emitir el sonido de un animal, de un pájaro específicamente. Entonces ahí van evolucionando y le van agregando cosas. Entonces, para nosotros es complicado entender esta forma de escribir, ¿ya? Pero para ellos ya están acostumbrados, han sido criados de esa forma. Entonces no hay tanta confusión, ¿ya? Pero es súper importante que ellos tenían los pictogramas y evolucionaron a ideogramas. Eso es lo que tenemos que entender más que todo, más que entender cómo funciona, que es bastante complicado, ¿ya? Ya, avances que han tenido la civilización, esto es importante, ¿ya? Porque ellos avanzaron mucho en lo que es la medicina, ¿ya? Pero también grandes avances en la tecnología, como el papel, ¿ya? Ellos inventaron el papel, la brújula, que va a ser muy importante, la pólvora, ¿ya? Los fuegos artificiales nacieron en China, podríamos decir, y lo que sería también la imprenta, o un principio de lo que era la imprenta, la forma de crear una imprenta, ¿ya? Después la ¿Qué es imprenta eso? se va a perfeccionar más adelante con Gutenberg, pero las primeras imprentas nacieron en China, ¿ya? Pero ellos inventaron lo que fue el papel, ¿ya? Que todos hoy día tenemos papel, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo papel, todos tenemos papel, ¿ya? En la casa. Ya, la pólvora, que es fundamental, la crearon los chinos, ¿ya? Ya, la arquitectura, ellos se basaron en lo que era la belleza y la estética, entonces ellos, y la funcionalidad. Para ellos tienen que ser funcional y bello, era lo principal. Y una característica eran las pagodas, que es las que vemos acá, esta arquitectura, que la vemos siempre, y en esto, cuando vemos a los chinos, los japoneses, toda la civilización asiática, vemos este tipo de arquitectura, son las pagodas, ¿ya? Que muestran un poco la funcionalidad, que son estos pisos, pero también la belleza. ¿Ya? Para ello era muy bello. Esto también se ve mucho en Japón, digamos, la influencia de los chinos en Japón, ¿ya? Profe, hay Sí. veces que hay ciudad y tal, y
en esa ciudad a veces hay cerro, uno mira el cerro y caleta de esas cosas. Ujú. Ya, continuamos avanzando porque se nos está haciendo, nos queda todavía la civilización india. ¿Ya? La civilización india es otra de las grandes civilizaciones que está en Asia. ¿Ya? Perdón. Fue una de las grandes civilizaciones, ya van a ser aproximadamente 3000 años antes de Cristo, y esta se ubicó en la península de Indostán, o lo que se conoce como el subcontinente indio. ¿Ya? Subcontinente porque es tan grande que parece un continente dentro de un continente. ¿Ya? Esta es la península de India, ¿ya? O el subcontinente asiático. Creo que ahí adoraban los elefantes. Claro, y también a las vacas, ¿ya? ¿Qué sabemos de la civilización india? ¿Saben algo de la civilización india? Además de lo que me dijo el Martín, me quedo... ¿Y creían más de un dios también? Eso creían. A ver, aquí vamos a ver, muy importante que la civilización india son millones de dioses, tienen millones de dioses. Cuando hablo de millones de dioses, ¿ya? Son millones, incontables podríamos decir, ¿ya? Profe, y cuando le decimos, ayúdame Dios mío, ¿cómo le dirán? Ayúdame tal, ¿cómo le harán? Tienen Dios para todo, entonces, por ejemplo, si tienen un Dios para, les falta alimento, quizás tienen un Dios para el alimento, y tienen muchos templos, ¿ya? Y dependía de la agricultura, supongo. Sí, exactamente, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar también un poquito de dónde se desarrollaron, ¿ya? A ver, ¿dónde desarrollaron la civilización india? Se desarrollaron en el país del río Indo, ¿ya? El que vemos acá, río Indo, y el río Ganges, que es el que vemos acá. Dentro de estos dos ríos, ellos se desarrollaron. Incluso el río Ganges para ellos es sagrado, ¿ya? De hecho, ellos, cuando muere alguien querido para ellos lo llevan al río Ganges y lo lanzan por el río Ganges. De hecho, por eso es un río tan contaminado, pero un río sagrado para ellos, ¿ya? Entonces, ellos fundaron sus ciudades principalmente alrededor de lo que era el río Indo y después lo que es el río Ganges. Entonces, si nosotros vemos acá, ellos se desarrollaron en esta península, o subcontinente, pero Y ahí el río abajo Indo hay como una islita. y el Ganges. Claro, ahí después vamos a ver lo que era abajo, ¿no? ¿Qué zona era abajo? ¿Ya? Ya, como también lo hemos visto, ellos tenían una pirámide social, ¿ya? Pero esta pirámide social se dividía en castas. A ver, ¿qué son las castas? Las castas era un sistema de que uno nacía y siempre iba a pertenecer a esta casta, y su familia iba a pertenecer a esta casta, ¿ya? Siempre iba a pasar eso, ¿ya? Entonces existían las familias de brahmanes, ¿ya? Y estas castas estaban muy ligadas a lo que era la religión, ¿ya? Ellos no tenían, por ejemplo, tenían reyes, sí, pero en cada ciudad tenían reyes dispersos, pero los reyes ellos se basaban mucho en lo que era la religión y en las castas. Entonces, ellos se basaban, por ejemplo, los brahmanes, que eran los sacerdotes, o la familia de sacerdotes o sabios, que estaban en lo más alto de la pirámide social, ¿ya? Después estaban los chátrias, para ellos que eran los guerreros, ¿ya? Y si alguien nacía de una familia guerrera, siempre iba a pertenecer a lo que eran los chátrias. Entonces, las familias de guerreros siempre iban a ser familias de guerreros. Las familias de brahmanes siempre iban a ser familias de brahmanes, ¿ya? Después venían los vaishyas, que eran los comerciantes, los agricultores, ¿ya? Y siempre iban a ser agricultores. Entonces, los comerciantes siempre iban a ser comerciantes, agricultores siempre iba a pertenecer a ellos. Y después venían los chudras, ¿ya? Que de alguna forma eran los siervos, ¿ya? Esa era como la pirámide social. Pero después venían los parias o dalit, o intocables, ya que eran prácticamente ¿Y cuáles son los más poderosos, los de arriba o los de abajo? los brahmanes, ¿ya? Que De eran arriba hacia abajo, como siempre. ¿No? los de abajo, que son los parias, intocables o dalit, eran, como dice, prácticamente los que estaban más abajo de la pirámide, y como dice ahí, eran los intocables. Prácticamente nadie los podía tocar porque, según la civilización india, ellos se podían contagiar, ¿ya? Entonces, eran aislados de la sociedad, ¿ya? Y porque ellos querían mucho lo que era el karma, ¿ya? Entonces, si alguien de alguna forma nacía Dalit, era porque algo en su vida había hecho algo malo. Entonces, cada uno
tenían como una mochila en su vida, donde iba, si hacía cosas buenas, esa mochila iba liviana, y cuando moría, subía de categoría, podríamos decir, de casta. Por ejemplo, si era Chundra, de un siervo, podía llegar a un Vaisya, a un comerciante, si se había portado bien en su vida anterior. Pero si se había portado mal y tenía una mochila o su karma muy pesado, podría llegar a ser un intocable, un Dalit, y ellos los aislaban. Entonces, prácticamente, esa era su forma de vivir. Entonces, ellos vivían en castas que eran muy discriminadores entre ellas mismas. Entonces, los brahmanes se juntan solo con los brahmanes, ¿ya? Los chatras solo con los chatris, ¿ya? Pero igual ellos podían hablar entre ellos, pero con los que no podían hablar eran con los Dalit. Los Dalit eran los aislados, ¿ya? Por eso se les conoce como los intocables, ¿ya? Entonces, los Dalit no los podían ver, no los podían tocar, porque si los tocaban, prácticamente se podían contaminar, ¿ya? Así era la civilización india, ¿ya? Entonces, las personas que, por ejemplo, vivían en la calle eran consideradas intocables, no las podían ver, y estaban ahí porque claramente en su vida anterior habían hecho algo malo y por eso estaban ahí. Ellos creían en esa idea del karma, ¿ya? Entonces, cruel. ¿qué? Sí, ellos podríamos decir que eran muy crueles en ese sentido, ¿ya? Y tenían esta idea de castas muy bien separadas, ¿ya? Entonces los brahmanes estaban arriba, los chatras, después venían los vaishyas, los chudras, entonces siempre ellos estaban muy estructurados, pero al final los intocables eran los... Profe, los Shuddha literalmente son siervos o qué? No, siervos eran cuando hablamos de servidumbre, ¿ya? Cuando los otros siervos son con C. Siervos de servidumbre, de servir a alguien, ¿ya? Como los empleados de casa en ese sentido, ¿ya? La economía, como le hemos mencionado bastantes veces, se basaba en lo que es la agricultura, ¿ya? Principalmente lo que es el trigo, cebada, arroz, y ellos tenían lo que era el algodón, ¿ya? Que el algodón va a ser fundamental después para más adelante, por ejemplo, para hacer ropa, ¿ya? También tenían el comercio de marfil y ganadería, pero siempre se basó en lo que es la agricultura, ¿ya? Si yo les pregunto en la prueba, ¿en qué se basaban las primeras civilizaciones, su economía? Ustedes van a Profe, responder, el algodón viene de una planta. sí, de una planta, ¿ya? Si yo les pregunto en qué se basaban, ustedes siempre me van a decir la agricultura. Siempre me van a decir eso. ¿Ya? También el comercio y todo, pero principalmente agricultura. ¿Ya? A ver, sus religiones. Tenían bastantes religiones, pero la principal y la más grande era el hinduismo. ¿Ya? Se basa en la existencia de un dios principal que era Brahma y de muchos otros dioses. ¿Ya? Eso también es importante. Pero había un dios que era el principal, que era Brahma. ¿Ya? Y de otros muchos dioses que de alguna forma también apoyaban y que peleaban entre ellos. Entonces eran millones de dioses, pero siempre existía un dios principal que era Brahma, ¿ya? Y ellos sí creían en esta idea del karma y de la reencarnación después de la muerte. Claro, Ganesha hasta acá, vemos en la foto. Profe, ¿Sí? ellos creían en Dios, en el Dios que creemos nosotros, No, en Jesús, ¿no? no, no. Ellos Pero podrían si decir, fue antes de Cristo, po. Fue 3000 años antes de Cristo, ¿cómo van a creer en eso? después vamos a hablar un poquito de eso, porque ya politeístas, creían en muchos dioses, ¿ya? Porque, por ejemplo, antes de Cristo también existían monoteístas, que era la religión de Abraham, que son los que creen serían el mismo Dios católico, y los judíos también, pero ellos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Cuando hablamos de poli, la palabra poli, es que hablan de muchas cosas. Politeístas, muchos dioses. Monoteístas, un dios. Es decir, ellos creían en Brahma, que era el dios principal, pero también la existencia de muchos dioses, ¿ya? Y la existencia de la reencarnación después de la muerte. Entonces ahí era lo de que yo le hablaba del karma. Entonces si alguien se había portado bien en la vida anterior, iba a resucitar o reencarnar en algo superior, ¿ya? También por eso cuidaban mucho a los animales, ¿ya? Por ejemplo, los ratones, por ejemplo, porque dicen que los ratones también habían sido humanos. Entonces, allá no se matan ratones ni vacas, son sagradas para ellos, ¿ya? Y por otro lado estaba el budismo, ya que el budismo va a nacer en India y después se va a expandir a otras partes como China, ¿ya? Y el budismo va a nacer en el siglo IV antes de Cristo por un príncipe que era Siddhartha Gautama, que más tarde va a ser conocido como Buda,
que prácticamente va a ser un príncipe que va a vivir siempre lleno de lujos, pero un día va a salir a la calle y se va a dar cuenta que va a existir pobreza y mucho dolor afuera de su palacio. Y va a renunciar a todos sus lujos para vivir prácticamente de la existencia de no tener nada. Entonces, él va a plantear, y va a plantear siempre en el budismo, que todo sufrimiento van a ser por el deseo de tener algo. Entonces, los budistas siempre van a renunciar a todo, a todo. Entonces, esa es la base del budismo, renunciar a todo, porque el sufrimiento de las cosas partía de que todos quieren tener algo, entonces ahí nace el sufrimiento. Para no tener sufrimiento hay que renunciar a todo. Y eso se fue expandiendo a gran parte del mundo. Por ejemplo, llega a China, ¿ya? Y también llega a India y va a llegar a prácticamente a todo lo que es Asia. ¿Ya? Entonces, ahí, hasta el día de hoy existe el budismo. ¿Ya? Y entender que nace en Asia, principalmente en la civilización india. Y cuando escuchen de Siddhartha Gautama, es conocido como Buda. Y aquí les traté de poner una representación de él. ¿Ya? Hay muchas representaciones de él, por ejemplo, los chinos tienen a un Buda que es un poquito más gordo, ¿ya? Que es un Buda de la abundancia, se conoce. ¿Ya? Pero, por ejemplo, también existe el Buda que es más flaquito, que es el Buda representación de los indios. ¿Ya? Y los avances que han tenido ellos son, principalmente son los avances matemáticos, ¿ya? Ellos, los números que conocemos hoy día, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, lo inventaron ellos, ¿ya? Por ejemplo, si yo escribo, por ejemplo, acá en el chat, 1, fueron ellos los que inventaron, el número pi también, el 3,14 también, ellos fueron los que inventaron. También inventaron, crearon curaciones para las mordeduras de serpiente, hicieron muchos avances en la medicina, por ejemplo, en operaciones de vesícula, ¿ya? Ellos fueron los primeros que operaron en la vesícula y empezaron a operar. ¿Aladín viene de los indios o de China? ¿Qué? Aladín. Aladín. ¿Qué civilización era? Aladín podríamos decir que era más, podríamos decir que era, Aladín se encuentra en la península arábica, que es muy cerca de Mesopotamia, pero también tiene influencia de lo que es la civilización india y Egipto. Prácticamente podemos ver que las próximas civilizaciones van a tener influencia de todas estas civilizaciones. ¿Ya? Aladín, podríamos decir que es más influencia de todo. ¿Ya? Eso es muy importante. No he escuchado de eso del mantra de Ganesha. ¿Ya? Ya, no alcanzamos a hacer la actividad. ¿Ya? El Yin Yang. Eso era la idea, ¿ya? Vamos a ver, yo le puedo dejar el link para que... No, lo vamos a hacer la próxima clase, ¿ya? La actividad, porque no alcanzamos, ¿ya? La actividad Profe, tenía ¿la que puedo ver... hacer la próxima clase o estaría para la casa? No, lo vamos a hacer la próxima clase, era la ruleta. Entonces cada uno... como la clase pasada, solo que ahora con la India y China. Claro, no, yo ahora también, para la próxima clase, voy a agregar más civilizaciones, de la China, o sea, la egipcia, Mesopotamia y toda la unidad para que repasemos, ¿ya? Porque tenemos que repasar para la prueba que tienen el viernes. Entonces, la próxima clase, súper importante que estén preparados para participar, ¿ya? Porque vamos a estudiar todo lo que va a entrar en la prueba, ¿ya? Estén preparados y si se equivocan, no importa. A lo mismo si se equivocan porque la idea es